tardes, Señor bendiga. Amén. El miércoles pasado nosotros hablamos sobre la santificación, porque Pablo habla en el primer versículo sobre la santificación, ¿no? Por lo tanto, hoy, en lo que vamos a estudiar, Pablo, como ya sabemos que es su costumbre, le hace un alto en el camino y retoma un asunto que nosotros lo hemos visto también en el capítulo 6, ¿no? Y el versículo 2 del capítulo 7 dice: acéptanos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Versículo 2. Entonces el apóstol Pablo vuelve a hablar de lo que había dado una pincelada en el capítulo 6, los versículos 12 y 13. Nosotros nos vamos a dar cuenta donde dice que los hermanos deberían abrir de par en par sus corazones hacia ellos, como trabajadores, como colaboradores del Evangelio, ¿no? Y ahora empieza en este versículo diciendo: acéptanos en nuestros corazones. Entonces él está dando razón por el cual aquellos hermanos deberían considerarlos a ellos como obreros, como hombres de ministerio. Entonces él dice: acéptanos en vuestros corazones. La pregunta es ¿por qué? Y él mismo contesta en ese mismo versículo, dice: porque a nadie hemos ofendido, ¿verdad? A nadie nosotros hemos corrompido, a nadie hemos tomado ventaja. Esas son las razones por las cuales él está hablando a los hermanos. Miren, ustedes acéptenlo. No quiere decir que aquellos hermanos no querían aceptar. El problema aquí está hablando Pablo en cuanto al recibimiento de ellos como apóstoles, como obreros, como la enseñanza. Y entonces, cuando nosotros leemos eso, notamos que a la palabra del apóstol Pablo un tono de preocupación en cómo estaban recibiendo las enseñanzas que llegaban por medio de sus cartas, o porque destaca exactamente lo que nosotros hemos hablado antes: no hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, ¿no? No hemos corrompido, no hemos herido, no hemos pervertido, no hemos destruido, sería lo sinónimo del corrompido este. No hemos tomado ventaja, no hemos defraudado, no hemos aprovechado. ¿A quiénes? A nadie. Razones por las cuales ustedes deben escucharnos. Es lo que el apóstol Pablo está clamando ahí, ¿no? Es la razón por la cual Pablo dice: ustedes nos deben de escuchar por esta razón. Ustedes deben de aceptarnos por esta razón. ¿Qué razón? Que nosotros somos buenos obreros. Nosotros somos obreros ejemplares, ¿no? Y deben, desde luego, recibir nuestra enseñanza porque han visto que nos preocupamos con vosotros. No sería de provecho que os cerraras en bandas, ¿no? Yo quise colocar un poco la traducción más actual a nuestra manera de hablar, porque esa sería la forma en que nosotros nos dirigiríamos a cualquier persona, ¿no? Vamos, yo creo que no es conveniente que ustedes nos rechacen nuestra enseñanza, porque ustedes se están cerrando en banda y no quieren recibir.
como que se tratara de que nosotros fuéramos mal obreros, ¿no? Por lo tanto, el apóstol Pablo, la razón por la cual él da es la defensa de su ministerio, como hombre de ministerio, ¿no? Y entonces otra vez más volvemos a los obreros, ¿no? Los obreros deben ser hombres que podamos hablar como habló el apóstol Pablo a la gente de Corinto. Debemos ser personas que no ofendemos, que no corrompemos y que no tomemos ventaja de nada, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a 1 de Pedro, capítulo 5 y el versículo 2, Pedro aconseja de la siguiente forma cómo debe ser un obrero, ¿verdad? Entonces Pedro dice en el capítulo 5, versículo 2 de 1 de Pedro, dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. ¿Por qué? Porque es como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aquí Reina Valera dice: apacentar la grey de Dios. Sí, lo mismo. Grey y oveja, rebaño es lo mismo. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, un consejo del apóstol Pedro a los pastores, pero algo que me llama la atención, él dice: pastorear el rebaño de Dios que está ¿dónde? En su cargo. Entre vosotros. Entonces, había algunos que no eran ovejas, ¿no? ¿Entiendes? Si yo digo pastorear el rebaño de Dios entre vosotros los obreros, pastoreen, pero tienen una manera de pastorear. Y entonces nosotros cuando tratamos de la iglesia, de ser obreros, nosotros tenemos que mirar estos ejemplos para que nosotros podamos hacerlo de manera a la voluntad de Dios. Pedro dice como quiere, y Pablo le dice a los hermanos de Corinto: y ustedes deben aceptarnos porque nosotros hemos trabajado, nos hemos portado así, así y así. Y entonces muchas de las veces nosotros miramos el ser obrero de la iglesia de una perspectiva muy superficial, ¿no? Muy por encima. Y entonces, claro, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el obrero es ejemplo para nuevos obreros. Entonces, si yo doy un mal ejemplo, si yo no soy un obrero transparente, si yo no soy un obrero que me preocupo de ser diligente en las cosas del Señor, si mi interés está torcido, entonces está claro que yo no voy a poder decir lo mismo que Pablo. Pablo pudo decir con toda tranquilidad: yo a ustedes no les he extorsionado, porque es lo que él está diciendo, ¿verdad? Yo no he tomado provecho en ninguna manera sobre ustedes mismos. Sin embargo, nosotros hemos trabajado, y si nosotros que llevamos estudiando los libros de Corintios durante ya un año y algo, nosotros nos hemos dado cuenta que una de las cosas que Pablo ha repetido una y otra vez en sus cartas ha sido que la honestidad del obrero. Él ha resaltado muchísimo esto, ¿verdad? Él ha dicho muchas veces cómo debería ser un obrero, y cuando él ha defendido su ministerio, él ha defendido que su ministerio él lo llevaba honradamente, que en su ministerio en algunas ocasiones incluso él trabajaba para que los hermanos no lo tuvieran como carga sobre ellos. Entonces él era un obrero ejemplar, tan ejemplar que cuando ya en determinada época él pudo decir: sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo.
Entonces, para que alguien pueda tener esas palabras como obrero, como evangelista, como predicador, como maestro, tiene que tener una conducta santa, tiene que tener una conducta correcta, ¿verdad? Cuando él aconsejó a Timoteo, ¿cuál fue el consejo de él a Timoteo con respecto al ministerio? Para elegir hombres, ¿cómo era la calidad de los hombres que debería de escoger Timoteo para el ministerio? Marido de una sola mujer, de testimonio, que no fuera hombre que le gustaba los negocios deshonestos, avaro. Hay una lista para el obrero. Infelizmente, nosotros en nuestros días cometemos el error muchas de las veces por la necesidad del obrero de no pasar el obrero por donde hay que pasar. Pero eso al final nos resulta peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces nadie se da cuenta de la responsabilidad de un obrero, ¿verdad? Y la otra cosa que nosotros tenemos que dar cuenta es lo siguiente: la iglesia no es del obrero, la iglesia es de Dios. Si yo trabajo mal, si yo trato mal a las ovejas del Señor, yo voy a tener que prestar cuenta, no a los hermanos, ¿verdad? Porque Pedro dijo que ustedes deben de pastorear la iglesia de esa forma, porque así es como quiere Dios. Y si eres el dueño de la obra, ¿cómo es que yo debo de actuar? Como quiere Dios. ¿Cómo yo voy a poder apelar a la iglesia que me acepte como obrero si yo no tengo un firme después de Cristo en cuanto a mi testimonio propio, para que los hermanos que van llegando a la iglesia se vayan preparando para ser obreros, ¿verdad? Y entonces, claro, porque la otra cosa es que nosotros venimos, nos sentamos ahí y pensamos que los que nos sentamos ahí no tenemos que prepararnos para trabajar y para servir, porque al fin y al cabo el obrero no es otra cosa que servidor, ¿verdad? En un restaurante, en una cocina, está el jefe de cocina, está el segundo, y después están los demás. Y es verdad que en cuanto a maestría, el maestro de cocina es el que tiene que ordenar, pero él no puede pensar que el freganchín no le sirve de nada, porque cuando él quiere una olla limpia, ¿quién es que le limpia la olla? El freganchín. Él no puede despreciar a la gente que hace la ensalada, porque cuando le hace una comida que la guarnición es ensalada, ¿a quién él tiene que acudir? Al que le hace la ensalada. Entonces, es un grupo, es un equipo trabajando para un fin. La iglesia es lo mismo. La iglesia necesita a su pastor, la iglesia necesita a su diácono, la iglesia necesita a su presbiterio, la iglesia necesita a sus ancianos, pero todos trabajando para un fin. Nadie puede trabajar para su propia vanagloria, porque esto no es así como Dios quiere. Y si yo empiezo a trabajar para mi vanagloria, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que en algún momento yo voy a tener que prestar cuenta, por las razones que sea, y mis testimonios no van a concluir. ¿Por qué? Porque voy a estar, ¿cuál va a ser el currículo que yo voy a sacar delante de la gente? ¿Verdad? Entonces, Pablo, cuando habla a aquellos hermanos, él saca el currículo. Y él dice, ustedes deben de aceptarnos. Cuando él habló en el versículo 12 y 13 del capítulo 6, él dice, abran vuestro corazón de par en par, porque nosotros hemos abierto el nuestro hacia vosotros. Y entonces, el mal testimonio, la mala postura, a la hora de uno tener que defender su ministerio, si no es transparente el ministerio y la manera de hablar, se queda sin argumento para poder defenderse. Y la otra que tenemos que aprender es lo siguiente: ningún obrero puede pensar que él no va a salir a la palestra nunca, porque se está engañando a sí mismo, porque va a salir a la palestra sí o sí. ¿Por qué? Porque él está en la línea de frente. ¿A quién se le pide cuenta? Al que está trabajando. Entonces, si yo soy obrero,
debo desempeñar bien mi papel para no quedar avergonzado, porque la otra cosa que causa eso es vergüenza para uno mismo, ¿verdad? Porque qué feo es cuando le mando a Edgar a ponerle una cocina y en los embellecedores me lo pone todo feo, todo arrugado, ¿no? Y cuando yo vengo, ¿está terminando el trabajo? Sí, vamos, qué porquería he hecho ahí, te echaste toda tu profesión, todos los años de profesión por tierra por un filito, ¿verdad que sí? Pero cuando está bien terminado y alguien llega y dice, ah, ya has terminado, vos qué bien quedó, honra tu trabajo, ¿verdad que sí? Lo mismo en el ministerio. ¿Por qué vamos a trabajar mal para el Señor? Ahí donde el Señor nos pone. Ya sea el que sea, el que limpie, da lo mejor limpiando. El que predica tiene que prepararse para dar lo mejor predicando. El que enseña tiene que prepararse para dar lo mejor. El que predica no puede pretender entrar en internet, coger la prédica de alguien y corta y pega, llega aquí con un sermón de ese tamaño, pero que no está empapado en lo que va a hablar. Si surge una pregunta en el medio, allá se me fue el baifo para el monte y no sé lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque no estoy empapado, porque no estoy estudiando, porque no me he esmerado en aquella palabra que yo debería de dar como alimento al rebaño de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Cualquiera se da cuenta cuando uno no tiene firmeza porque no ha estudiado. ¿No? Esa semana Irán tuvo que presentar un trabajo que lo presentó hoy. Y claro, un poco perezoso es, y él quería que nosotros le dijéramos qué era lo que él tenía que decir. Oye, entra en internet, sobre el aborto hay lo que quieras en internet. Porque de que vale lo que yo te digo aquí, llega allí, el más tonto de la clase te hace una pregunta que no tiene nada que ver con lo que nosotros te estamos diciendo que te pueden preguntar. ¿Y cómo le vas a contestar si no has estudiado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudiar. Pues a estudiar, amigo. Porque además va a defender una causa que mucha gente está en contra. La gente defiende la otra postura, ¿no? Y es algo que yo siempre digo aquí, que me escandaliza muchísimo. Y si le pegas una patada al perro te quiere matar, pero son capaces de matar a su propio hijo y aún encima llenarse de razón, porque está hablando sobre el aborto. Entonces, claro, lo mismo aquí en la iglesia. Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos que comportarnos de una manera de que nosotros el día que tengamos que defender nuestro ministerio por la causa que sea, tenemos que tener firmeza a la hora de defender y decir, aquí nadie me puede decir que yo he tomado de ventaja. Yo aquí no me he aprovechado de ustedes. Aquí no he enseñado cosas que no es bíblica. Que no te guste es un problema, pero es bíblico. No te gusta, rompa la Biblia. Pero no venga a decir que yo estoy enseñando doctrina que no es bíblica, porque te estoy enseñando lo que está en la Biblia. No me estoy sacando de la cartola una enseñanza que no es bíblica. Es bíblica. Algunas enseñanzas nosotros la podemos tragar un poquito más fácil y a la otra se nos queda atravesada aquí un tiempo, hay que digerirla. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros intereses cuando hablamos de enseñanza bíblica. Y entonces, en cuanto al obrero, está claro que si yo tengo que hablar al obrero hoy, mira el ejemplo de Pablo, porque cuando llegue el momento de que tenga que defender tu ministerio, por las razones que sea, porque entra el trigo hay cizaña, por muchas razones, ¿verdad? Porque entre las ovejas y cabras, va a llegar un momento que vas a tener que defender. Y cuando somos 4 o 5 que todos sabemos de la vida del otro, no hay tanto problema, pero mañana serán una centena, ya empieza a haber problemas, porque ya entonces no me conocen tanto como ustedes. Pero están viendo. Y si yo en algún momento tengo que sacar el currículo, ¿saben quién son mis testigos? Son los que empezaron, son los que están aquí hoy, son los que pueden ir a mi casa, tomar un café, son los que pueden ir a mi trabajo, ver si estoy trabajando de verdad, son los que saben hasta dónde nosotros somos honestos en cuanto a la economía de la iglesia, en cuanto al tratamiento de los hermanos, hasta dónde nos esforzamos, si es verdaderamente que nosotros somos obreros sacrificados o no.
si merecemos de verdad vuestra confianza, ¿saben que van a ser los testigos mañana cuando haya 100? Ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han estado con nosotros desde un principio. Y los que van llegando se van amoldando a lo que está. Y entonces, claro, pero si los que vamos delante no somos personas que tenemos una postura para poder defender nuestra vida como obreros, entonces, ¿cómo le vamos a decir a los hermanos? Hermanos, aceptarnos en vuestro corazón, quiérenos, confíe en nosotros. ¿Cómo lo vamos a decir? Les voy a usar versículos bíblicos como los que engañan les gusta usar mucho. No te atrevas a hablar mal del ungido de Dios, que es el versículo preferido de ellos. Cuidado, que yo soy un profeta de Dios. El que se mete con profeta de Dios, no hace falta. Pablo en algún momento le usó esto. ¿Cuál fue el argumento de Pablo? Pablo lo que dijo fue: mira, aceptarnos en nuestro corazón, porque nosotros hemos sido obreros honestos con ustedes. Nosotros no hemos herido a nadie, nosotros no hemos defraudado a nadie, nosotros en todo no hemos querido tomar ventaja, no hemos tomado ventaja. Entonces, ¿cómo puedo yo dar testimonio de esto? Comportándome de esta manera, ¿no? Ustedes se imaginan si Judas no se suicida y sube un día al púlpito de la iglesia y da una enseñanza al respecto de la economía, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, si nosotros amamos la obra del Señor, somos obreros y amamos la obra del Señor, lo que nosotros tenemos que hacer es dar un buen servicio, ¿no? ¿Dónde fue que Jesús lavó los pies de los discípulos? Juan. A ver, ya se te acuerda del versículo. Evangelio de Juan. Fíjense que hemos leído ayer, ¿eh? Pastor. 3, aquí lo tengo marcado. Mira lo que Jesús dice a los que iban a quedar como responsables de la iglesia. 13, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice Jesús: vosotros me llamás maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, ¿qué debían hacer ellos también? Lavar los pies. ¿Lavar los pies a quién? Unos a otros. ¿Por cuál razón? Versículo 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros, ¿qué tienen que hacer? Para que hagan lo mismo. Versículo 16 dice: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que envió. Si sabéis eso, seréis felices si lo practicáis. Y entonces estamos hablando del Señor Jesucristo, y Él dice: lo estoy haciendo para que ustedes tomen ejemplo y hagan lo mismo uno con los otros. Algunos de nosotros nos gusta mucho ser servidos, pero no nos gusta servir. Y cuando queremos que nos sirva, además somos exigentes. Pero la pregunta es: ¿sois exigentes a la hora de prepararte para servir? ¿Verdad? Jesucristo dice también:
así como queréis que los hombres os hagan, ¿qué deben de hacer ustedes? Hacer lo mismo. Entonces, muchas de las veces en la tarea del servicio, la tarea del obrero, cada día más somos más dejados en las cosas del Señor. El siglo en que nosotros estamos viviendo es la generación del microondas. Pero las cosas de Dios no van a microondas, van a fuego lento, a modo natural, con su tiempo de preparación, con todo. No podemos meternos a decir que amamos al Señor y no queremos servir bien. Porque el que mal sirve no puede exigir que le sirva bien. Entonces, si nosotros somos aprendices de obreros, o si somos obreros, con más razón todavía, los que ya somos obreros debemos de comportarnos de una manera donde llegue el momento de defender nuestro ministerio, podamos hacer como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo los apóstoles. ¿De qué manera? Con honestidad. Porque falta de ejemplo para tener una buena conciencia como obrero en la palabra de Dios, pero malos ejemplos. Basta entrar en internet que los púlpitos están llenos de ladrones y salteadores, verdaderos saqueadores. Pero este no es el ejemplo que tú tienes que coger. Porque la defensa de Pablo fue justo en contra de esto. Y muchas de las veces nosotros tenemos mucha facilidad de mirar lo malo, pero poca facilidad de mirar lo bueno. Y en ocasiones, como nosotros hemos leído en el libro de Corintios, muchas de las veces al obrero honesto se le resiste. Y cuando viene uno que no es honesto, le quita hasta la ropa de su cuerpo y solo da. Y Pablo también le dice eso en una ocasión a los hermanos de Corinto, dice: yo pensé que ustedes ya estaban maduros. Yo pensé que ya ustedes sabían, pero estoy viendo que no, que ustedes andan para atrás. Entonces, nosotros, todos los que estamos aquí en esta tarde, tenemos que aprender a servir, porque cuando llegue el momento de tener que presentar defensa, tengamos un testimonio intachable. La Biblia habla todo el tiempo de intachable, de ser intachable en nuestro testimonio, ¿no? Dice que el que milita en las cosas del Señor no debe de enredarse con las cosas del mundo, porque en cualquier momento nos encontramos con uno que nos ha visto haciendo la trastada y quedamos avergonzados y no tenemos autoridad. Entonces, el apóstol Pablo hace exactamente esa defensa, ¿no? Entonces, la razón también que Pablo dice que ellos deberían de recibir la enseñanza es porque ellos se habían dado cuenta ya que con toda esa lista que le había pasado, se daban cuenta que había una preocupación de parte de ellos, ¿no?, con respecto a ellos, y que no sería provechoso para ellos despreciar al obrero que ellos ya sabían de antemano que tenía buen testimonio. Entonces mi pregunta es: ¿será que yo me puedo presentar delante de ustedes y decir: hermano, ustedes me deben de aceptar como obrero porque yo tengo un buen testimonio en cuanto a mi ministerio? Soy un hombre esforzado, soy un hombre honesto, soy un hombre claro con las cosas de la iglesia, yo no estoy sacando provecho de ustedes, estoy aquí compartiendo la palabra de Dios de la mejor manera, soy un obrero esforzado. ¿Será que yo pudiera decir esto a ustedes? Los que tienen más intimidad con usted podría decir. Sí, no, pero aún el que no entiende se da cuenta cuando uno es honesto. ¿Entiende? Ese es el problema. El problema es que uno a veces se cree que puede engañar. No se puede tapar el sol con una cernidera. Uno tiene que ser lo que es. Porque por eso Pedro dice
allá en el versículo 2, en el capítulo 5 de su primera carta, dice: ustedes pastorean el rebaño de Dios de esta forma, porque esta es la voluntad de Dios. Y entonces muchas de las veces nosotros tenemos que preguntarnos eso, si como servidores de Dios, de Cristo que decimos ser, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Verdad? Para que el día que tengamos que presentar defensa, podamos tener moral, ética ministerial, para poder dar testimonio a la hora de hacer la defensa. Entonces, la otra idea que se refleja en el texto que nosotros estamos leyendo, y eso está en el versículo 3, es que había alguien que se ofendía con las enseñanzas de Pablo y Timoteo o con su defensa, porque la misma les dejaban al descubierto en dos puntos. Primero, les señalaba como culpables de no recibirlos como obreros honestos, siéndolo ellos honestos. Segundo, ellos quedaban al descubierto como un sector, quedaba descubierto como falsos testimonios. Porque Pablo no está hablando de eso por hablar, no es porque a Pablo le pasó por la cabeza que estarían hablando mal de él y les escribió una carta, les exhortó y además le dijo: ámenos, porque nosotros somos obreros de calidad. No fue por esto. Entonces, cuando él dice a ellos quién son ellos como obreros, entonces dos cosas quedan claras. Había una ingratitud de parte de ellos, por eso él está reclamando que les acepte. Y el segundo es que había una parte, un sector que levantaba falso testimonio con respecto a él. Sin embargo, Pablo no les atacó, sino que se limitó a defender y no a recriminar a nadie, diciendo cosas como: me habéis hecho daño, o sé lo que está pensando a mi respecto injustamente. Esa no fue la postura de Pablo. La postura de Pablo fue más bien consejera. Dice: ustedes deben aceptarnos porque nosotros somos esta clase de obreros, ¿verdad? Entonces Pablo les habló de su postura, se limitó a presentar la defensa de su ministerio y de su testimonio personal, que era irreprochable, ¿no? Vamos allá otra vez a Corintios para que nosotros leamos el versículo 3. Él dice: no hablo para condenaros, porque he dicho antes que estás en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Muy importante como obrero tener una vida recta, tener un ministerio limpio y transparente, porque en cualquier momento puede presentarse alguien con ganas de criticar y pronto para levantar falso testimonio, ¿no? Y cuanto a esas dos cosas, la mejor defensa de cualquier obrero es la transparencia, ¿verdad? No decir, sino ser transparente. Si nosotros nos damos cuenta, estos días he estado viendo los telediarios, ¿no? Entonces estaba hablando de un partido político que ellos se la dan de transparente, pero un juez le pidió un documento de Hacienda para que diera testimonio de su transparencia, y Hacienda no le quería dar un testimonio. ¿Y sabe cuál era la razón? Ellos habían cobrado una parte de dinero para su partido para poder manejarse en las campañas electorales y no habían declarado. Ellos no querían ser descubiertos. Pero si ellos hubieran sido legales, ¿qué era lo que hubiesen hecho?
No hacía falta ni que el juez le dijeran 2 veces, lo hubiesen presentado voluntariamente. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Nadie lo pidió, él lo presentó voluntariamente. ¿Por qué? Porque había una ética, había moral, había un testimonio intachable para esto, ¿no? Y ese fue el alegato de Pablo y su mejor arma contra los murmuradores. Otra cosa que quiero hablar, que normalmente cuando uno habla de murmurador, la gente se cree que el murmurador es el que reclama, ¿no? Nosotros lo aplicamos a la gente que reclama. Ni siempre el que reclama es murmurador, ¿verdad? Pablo está haciendo Hay que incita, ¿no? él está haciendo una reclamación, ¿sí o no? Él dice, ustedes, hermanos, nos deben recibir como obreros, porque nosotros como obreros tenemos esta y esta calidad. Después dice, y ustedes deben aceptarlo, porque nosotros no hemos corrompido, nosotros no hemos tomado ventaja, nosotros no hemos ofendido a nadie. Por eso ustedes nos deben de aceptar. Nosotros somos obreros con todas las de la ley. Intachable. Intachable. ¿Está haciendo una reclamación, sí o no? Aprenda a valorar a tus obreros, mírenles a nosotros y busque algo, porque en esto, entonces lo que por ahí se dice con respecto a nosotros como obreros es mentira, es falso. Él no lo está diciendo así, pero él está diciendo, si alguien dice de nosotros que nosotros somos aprovechadores, es mentira, nosotros hemos sido honestos. ¿Verdad? Sin embargo, no es murmuración, ¿por qué? Porque él no tiene el afán ni de ofender, ni de humillar, de desbancar a nadie. Solo quiere defender el derecho que él tiene de defensa como un obrero honesto, porque él lo era, ¿verdad? Si alguien te llama de ladrón, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si no lo eres, defenderte. Tienes el derecho de la defensa. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el murmurador, la característica de un murmurador, rápidamente hablando, es lo siguiente: el murmurador hace comentarios con el fin de destruir, humillar, deshonrar, descualificar. Murmurar no es el simple hecho de reclamar algo. Yo me puedo reclamar, me duele, y cuando yo voy al médico, ¿cómo que el médico sabe? ¿Cómo el médico puede pensar cuál es la supuesta enfermedad que yo tengo? Porque yo reclamo, ¿y reclamo por qué? Porque me duele, digo, no, me está doliendo aquí. Entonces automáticamente dice, si es por aquí, dice, posiblemente sea una piedra en el riñón, y da con la enfermedad, ¿verdad? No estoy siendo murmurador, estoy diciendo lo que yo tengo. Si alguien me llama ladrón, ¿no? Nosotros infelizmente todos los que tenemos el título de pastor, tenemos que conformarnos o tenemos que darnos en cualquier parte que nosotros vayamos, o en una gran mayoría del lugar, cuando la gente no es cristiano, pastor es sinónimo de ladrón. ¿Por qué? Porque hay un montón de ladrones que dicen que son pastores. ¿Tiene la culpa el que se piensa que yo soy ladrón igual que él, o los otros que son ladrones que tienen la culpa? Ahora, yo tengo el derecho de defender mi ministerio como hombre honesto. Sí lo tengo. Perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no soy ladrón. Y eso no lo sé yo, lo sabe todo el mundo que viene a la iglesia, a esta congregación. Defenderse no significa hablar mal de aquellos que Exactamente. mal. Yo no tengo que hablar mal de los otros, yo lo único que tengo que decir es lo siguiente: mira, ¿hay ladrones? Sí hay, pero yo no lo soy, ¿no? Cuando quiera, pégate un paseíto por la iglesia, asista un mes en los cultos, y te invito a que desayune conmigo todos los días, y vas a ver que un ladrón no desayuno como yo desayuno. ¿Verdad? Eso se lo dije yo a alguien en una ocasión, no hace mucho, porque me habló exactamente sobre eso, y le digo, yo ni siquiera voy a levantarme en contra tuya, tienes toda la razón, lo único que yo puedo hacer es
conóceme, te invito, vaya a mi casa, coma conmigo, desayuna conmigo, asiste a la iglesia 2 mesitos nada más, conozca a la gente que va a la iglesia y pregúntale si yo les robo. No hay ningún problema. Y te vas a enterar si soy ladrón o no. No te estoy llamando de ladrón. Claro que me está llamando ladrón, hombre. ¿Cómo que no? Pero tiene toda la razón. Por lo tanto, no me levanto en contra de él. Lo único que le digo a él, te doy la oportunidad, conóceme. ¿Verdad? Una ocasión fui a un lugar de trabajo y eran unos ingleses y me preguntaron, ¿tú qué sabes hacer en construcción? Yo digo, yo sé encarar, yo sé colocar piso, yo sé colocar azulejos, yo sé hacer algo de fontanería, yo sé hacer pintura, yo sé colocar pladú. Y me dice, ¿cuántos años tú tienes? Yo digo, tengo 30 y algo, le dice. ¿Y lo sabe todo esto? Yo digo, sí, porque de donde soy, para ser oficial de primera tiene que saber todo esto, si no, no eres oficial de primera. Y como vi que el hombre dudó, digo, pero no hay ningún problema. Te trabajo una semana. Si en una semana mi trabajo no te satisface, no me pague ni nada, écheme. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. A los terceros días de trabajo me dice, no, tú eres nuestro compañero de trabajo, vas a quedar trabajando con nosotros. Tú sí sabes trabajar. ¿De qué me valía estar discutiendo con él? ¿Cómo es que le probé a él que yo era profesional? Trabajando. ¿Cómo yo voy a probar que soy un obrero honesto? Siendo honesto, trabajando honestamente. Si yo no soy honesto, está claro, mejor me callo la boca o invento, hago uso de versículos que a mí me cubran y coloco mordaza en los demás para que no hablen, para que tengan miedo. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, podemos decir gracias a Dios. No tenemos que poner mordaza a nadie. Más bien lo que decimos es, conózcanlo. Sepa quién somos nosotros trabajando. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Eso es lo que tú tienes que hacer como obrero. Eso es lo que tú tienes que hacer como cristiano. Porque ustedes no van a estar sentados ahí toda la vida. En algún momento van a tener que hacer algo. No van a estar obesos, hartándose de comer y de beber sin dar nada, ¿no? Porque la Biblia dice que aquí hay que servir. ¿Verdad? Vamos a ver si me acuerdo. Segunda de Pedro, si no estoy equivocado, ¿eh? Segunda de Pedro 2, ¿cuál es maestros? No. Segunda de Pedro, no. Primera de Pedro 1:13. Mire lo que Pedro dice a los hermanos dispersos. El 13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, ¿para qué? Para la acción. Sé sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza ¿dónde? Completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, fíjese bien, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, para la tarea, para la labor. ¿Cuál es la labor? Leamos versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿En qué estaba él diciendo que tenían que, qué tarea que tenían que hacer? Servir. Ustedes son llamados a servir. La iglesia es la escuela. Yo como obrero soy responsable, porque no es siempre así, ¿no? Pero en la mayoría de veces, cuando ustedes salgan de su puesto y tengan que servir, no se van a poder quejar que no han tenido ejemplos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos esforzamos.
Entonces la pregunta es, ¿nos estamos esforzando para que salgan buenos obreros de entre nosotros? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. No es llegar aquí a golpe de pecho porque yo soy fulano y yo soy mengano. No te vale de nada si no hay un testimonio que te respalda. Puede andar muy bien vestido, tener corbata de seda, cobrar X dinero para ir a predicar en cualquier lugar. Eso es basura. Si no lo haces por amor como Dios quiere. Es lo que nosotros hemos leído en el capítulo 5, versículo 2. Porque Dios quiere que nosotros sirvamos, pastoreemos con sinceridad, voluntariamente, no por obligación, no por avaricia, sino con sincero deseo. Esta es la manera de trabajar. Esta es la manera de pastorear, esta es la manera de obrar. No puedo creer que no hay nada que hacer, que de cualquier manera está bien como es para Dios. Yo sirvo a Dios de cualquier manera. Mira, la Biblia dice que tú eres siervo. Un siervo no sirve de cualquier manera, pero si llamarte siervo te ofende mucho, te voy a llamar de otra manera. Te voy a llamar de empleado. Un empleado no hace lo que quiere, sino lo que le manda su Señor. ¿Y por qué a Dios tú quieres, siendo el trabajador, que Dios haga las cosas como tú quieres y no tú como la que Dios quiere? ¿Dónde va? Es ilógico. Entonces nosotros muchas de las veces vemos, incluso como obreros, que hay personas que sí quieren ser obreros, pero no se quieren preparar, que quieren colocar todo el peso de la enseñanza sobre el Espíritu Santo. ¿Eso sería como un mandato? Eso es un mandato. Un mandato, ¿no? O sea, que si no se hace, ya se Exactamente, es un mandato. Es decir, yo no puedo pretender ser un obrero bueno sin tener conocimiento. No, entonces digo ahora no, yo voy a la iglesia y el Espíritu Santo va a hacer como quiere. Ya está escrito qué es lo que tú tienes que hacer. Tienes que tener conocimiento para poder trabajar. Es lo que Pedro dice en el capítulo 1, versículo 13. Sedí que vuestro entendimiento para la tarea. ¿De qué manera vas a moldear tu entendimiento si no es por la palabra de Dios? Y el Espíritu va a traer tu memoria. Claro, pero es que el que dice que no hace falta porque el Espíritu Santo le pone en la boca, está hablando una burrada como un templo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo al respecto del Espíritu Santo? Y el Padre los enviará en mi nombre el Espíritu Santo, para que haga ¿qué? Os recuerde. Todas las cosas que Dios enseña. Ahora, ¿cómo tú vas a recordar si tú no lees nada, animal? ¿Verdad? Es así. No baja, pero es que son animal irracional además, porque cualquier animal racional va a raciocinar y si no, Jesús dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, pero hay que leer porque dijo que Él nos va a recordar, y si nos va a recordar, pues yo debo de leer, yo debo de escudriñar. Pero entonces no, vengo aquí y que el Espíritu Santo, entonces como no tengo argumento, pego salto, pego grito, brinco, hago un montón de bobadas, pero no hago lo que tengo que hacer, porque es predicar el Evangelio lo que yo tengo que hacer. Y después es capaz que me voy y uy, fue tremendo hoy, la gritería terrible, nadie se enteró de nada, nadie aprendió nada, como entró salió. Lo único que sale es sudado, porque de tanto saltar, entonces termina sudado. Y sin voz. Y es poco. ¿No? Pero eso no resulta nada, porque mañana cuando se encuentre con una trampa del enemigo, con un hijo de Satanás que viene de frente para engañarlo, no tiene conocimiento. Y si no tiene conocimiento, ¿cómo te vas a defender sin el conocimiento? Entonces te encuentras con cualquiera por la calle y dice que Jesucristo es un hombre con un ojo en la frente y verdecito porque era extraterrestre, marciano, y tú vas a decir, es verdad, no conoces Biblia. Y para ser entonces un buen obrero, según Pablo dijo a Timoteo, ¿qué era lo que tenía que tener un buen obrero? Tenía que saber manejar bien ¿qué?
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y quiere que el Espíritu Santo haga un milagro, pero él no conoce Biblia. Y dice que es un buen obrero. Y entonces nosotros nos empapamos de ignorantes, de gente sin amor a la obra de Dios y sin conocer a Dios. Porque si él conociera a Cristo, él se iba a acordar que Cristo dijo que el Espíritu Santo los haría recordar. Y es decir, si lo va a hacer recordar, eso quiere decir que yo les he hablado algo. Porque si ustedes nunca oyeron y de repente se aprende algo, ¿qué fue lo que sucedió? Han tenido una revelación. Y eso sucedió el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Espíritu Santo abrió nuestra mente, abrió nuestros ojos, la palabra entró y nosotros nunca nos habíamos visto de esa manera, y la palabra ese día hace ¡boom! Y hubo luz y fui revelado. Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación. Y yo soy un miserable pecador, me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Fue alumbrado mi entendimiento. Recibí revelación de parte de Cristo. Pero en cuanto a la prédica de la palabra, hermano, doble rodilla y siéntese horas delante de la palabra de Dios escudriñando Biblia. Si no, eres muy mal obrero, además de mal cristiano. Palabra de Dios. Porque si no, has defraudado. Ya no puede decir lo mismo que Pablo. Mi obligación como obrero es leer. Mira, la primera vez que yo escuché a alguien hablando sobre cuántas horas debía de pasar un predicador para preparar un sermón, yo pensé, este está loco. Después de años de haber escuchado esto, ¿sabe lo que yo pienso? Que el tiempo que él dijo es poco tiempo. Porque me dijo, para preparar una prédica, un predicador debe de pasar por lo menos 20 horas. Yo digo, ¿qué va? 20 horas para hablar 40 minutos. Pues hoy estoy convencido que 20 horas es poco tiempo. Si yo quiero traer una palabra, bien, para que los hermanos entiendan y aprendan lo correcto, debo de estudiar bien la palabra. Y les voy a decir que 3-4 horas no da para nada. 3-4 horas a veces es para hablar de un versículo nada más. Pero nosotros como cristianos somos muy necios porque pensamos que el Espíritu Santo va a venir aquí con arte de magia y me va a traer revelación. Mira, ya se lo dio a los profetas y a los apóstoles. ¿Qué quiere? Quema la pestaña. Aprende de la palabra. La santificación no lleva a todo eso, ¿no? Claro, pero es que para que haya santificación, la santificación viene vivida por medio de ¿qué? Del conocimiento de la palabra. Pero nosotros queremos que el Espíritu Santo nos toque con una varita mágica y nos haga, yo iba a decir una palabra pero es ofensiva a los enfermos, ¿no? Pero que nos haga una marioneta. Eso es lo que pretendemos nosotros. Que venga el Espíritu Santo, nos coloca unos hilos y seamos ahí como unos hombres por la calle. No es eso. La Biblia todo el tiempo dice que nosotros tenemos que ser hombres con entendimiento. Pablo, no sé si es a los Efesios, que dice presentad vuestro culto racional. Romano, ¿no? Sí. Pues romano es. Presentad vuestro culto racional, con entendimiento. ¿Por qué tú doblas tu rodilla? ¿A quién te está dirigiendo? Por eso otro día escuché una entrevista de alguien que dice que es cantante evangélico, que él dice que un músico hace música y no teología. Entonces mira, sigue cantando al mundo, porque el mundo sí. Pero para cantar aquí en la iglesia del Señor tengo que saber qué es lo que estoy cantando. Dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro. Y entonces, ¿qué es vuestro culto racional? Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo.
¿Cómo es que yo consigo esto? Leyendo la palabra. ¿Verdad? Y desechando los malos pensamientos. Llenándonos de la gracia, pero eso es muy fácil, ¿no? Si yo echo agua aquí dentro, hay lugar para poner más agua, ¿no? Ya sea limpia o sea sucia. Pero si ese vaso está hasta arriba, yo puedo seguir echando agua aquí sin que se salga. Está saturado. Bien. Si nosotros llenamos nuestra mente de palabra de Dios, está claro que el mundo no va a tener mucho para meter aquí dentro porque está lleno, no puede. No, estamos hablando de agua, pero si yo coloco arena aquí, después que esté hasta aquí arriba, ¿es posible echar otra arena aquí dentro? Para que entre otra arena, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sacar la que está dentro para meter otra. Si yo tengo mi mente lleno de palabra de Dios, el mundo no va a tener espacio, por lo tanto mi mente estará santificada para Dios. Y un ejemplo de eso es la tentación de Jesús cuando estaba en el desierto. Su respuesta fue bíblica, ¿no? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Exactamente. Y él pudo vencer porque estaba firme y estaba firme, ¿y cómo se dice eso? Y estaba convencido y confiaba en la palabra. Entonces, Y conocía, era conocedor, sabía lo que estaba diciendo. Entonces, por eso es muy importante la palabra. Y entonces, claro, muchas de las veces nosotros encontramos con gente que tú le vas a hablar y dices, no, hermano, el predicador, hay que orar más que leer Biblia. Hay que orar, pero hay que leer mucha Biblia, ¿vale? Porque tú vas a predicar el Evangelio es de Jesucristo. ¿Dónde está el Evangelio de Jesucristo? Aquí en la Biblia. Estamos escuchando a un sacerdote, ¿no? Y una persona que estaban preparando para ser sacerdotes. Y decían, y hablaban de oración y Eucaristía. O sea, oración y ir a la misa, ¿no? Exacto. No hablaban de conocimiento. De conocimiento ni nada. No, nada de eso. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento. La Biblia nos incita, Oseas 4:6, si no estoy equivocado, dice que el pueblo se destruye por falta de conocimiento. No de cimiento, de conocimiento. Y muchas de las veces, pues nosotros queremos, pues nada, milagros especiales del Espíritu Santo sin leer Biblia, ¿no? Entonces creemos que vamos a espantar al diablo por tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y la visita de noche y que eso es suficiente. El libro de Efesios dice que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y para que no ande por ahí chuzando el pie por debajo, que se te meta un clavo, cualquier cosa, dice, calzaos vuestros pies con el Evangelio de la paz. Tiene que hacer, ¿no? Y dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas, ¿qué? Mi sacerdote. Entonces lo vamos a trasladar para nuestros días, ¿no? Esa misma parte del versículo. Sin conocimiento, como rechazas el conocimiento, también te rechazaré para que no seas pastor, obrero de la iglesia. ¿Por qué? Porque rechazas el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Como has olvidado que la ley de quién, de tu Dios, también, ¿qué pasará? Me olvidaré de tus hijos. Por eso destruye. La falta de conocimiento destruye. Crea inestabilidad. Y entonces, después diciendo ser cristiano, ponemos en el Face, mi Face glorifica al Señor, pero está semidesnuda en la foto. ¿Es de risa esto? ¿Qué es eso? Falta de conocimiento. Mejor no diga nada. Pues diga, mi Face glorifica al Señor, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios, ¿no? Y pongo en mi Face frases que están apoyando a la homosexualidad. Pero la Biblia dice
que ellos no serán recibidos en el reino de los cielos. No les gusta mucho, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Hoy escuché, he leído en alguna parte, que uno de los cantantes famosos en Colombia dijo que la Biblia no puede prohibir nunca a que dos personas del mismo sexo se unan. Yo no quise seguir leyendo porque sabía que iba a venir una barbaridad, y lo dejé ahí. La Biblia dice, la Biblia no está diciendo que no se puede unir, la Biblia te está diciendo el que se une en estas condiciones no va a ver a Dios, ¿verdad? Que la Biblia dice que no haga, la Biblia dice, haz si tú quieres, pero con Dios no vas a vivir. Dios no prohíbe nada, ¿no? Sí prohíbe, Dice que Dios no sí, no, la Biblia prohíbe, pero si tú quieres hacerlo, vas a pagar con las consecuencias. Ya sí, pero Además es que lo habla muy claramente. Dios no Que esa relación. Exactamente, entonces es lo siguiente, yo puedo ser un pastor y ladrón, sí puedo ser, pero voy a entrar en el cielo, aunque esté predicando la palabra de Dios. Y mira, ironías de la vida, ¿no? Cosas de Dios. Y siendo yo un pastor ladrón, Dios llama a uno a su rebaño y será futuramente un obrero honesto. Gracias de Dios. Y nosotros no queremos muchas de las veces tomar en cuenta esas cosas y escuchemos cosas como esta, y cuando llega la hora nosotros llamamos a murmurador el que no es. El murmurador es una persona que quiere destruir, ¿no? Vamos a terminar ya. Pablo dice, no hablo para condenarlo porque también he dicho antes que estás en nuestro corazón, para vida o para muerte, os amamos en cualquier circunstancia, ¿no? Yo estoy parafraseando, ¿eh? No está escrito exactamente como yo estoy diciendo. El versículo 3 de Corintios 7. No hablo para condenarlo, porque a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Entonces muchas de las veces, no es lo que el texto está diciendo exactamente, ¿no? Pero trayendo a nuestros días, muchas de las veces cuando nosotros exhortamos a un hermano, se ofende. Cuando nosotros decimos una postura de un cristiano que no debe de tener esa postura, o a veces no decimos porque muy difícil que tú le entres a saco directamente, ¿no? Pero tú cuentas una historia en la cual él encuadra. Eso es suficiente para que se rebote, ¿verdad? Entonces, claro, si le gusta la música mundana y yo hablo de la música mundana, los pelos se le ponen de punta y dicen, no, ese pastor es legalista. Si él vive en adulterio y yo hablo del adulterio, se eriza todo. Pero que te da vida. Sí, pero se mosquea porque el pastor me está ofendiendo, sabe que yo tengo esa situación, tiene que predicar sobre esto. Gracias. Han hecho propósito. Exactamente. Ha venido gente aquí en la iglesia, ¿no? Que eran gente nueva convertida que yo he predicado y que al final del culto me llamaban, pastor, ven aquí, tú mandaste colocar un micrófono allá en mi casa. ¿Y por qué? Si no, porque has contado todo lo que ha pasado en la última hora de la tarde. Y digo, no, es la Biblia, no soy yo. La Biblia dice que ese no es un comportamiento santo. Si no, pero ¿a qué? ¿De verdad mi mujer no te ha dicho nada? Que si yo ni tengo el teléfono de ustedes, ¿cómo voy a saber yo de nada? ¿Por qué? Porque la palabra lo confrontó. Y eso suele pasar en nuestra vida cuando la palabra nos confronta a nosotros. Entonces, la única manera por la cual yo puedo estar limpio de conciencia es cuando yo predico la verdad. Si alguien dice que no le gusta, yo le tengo que sentir mucho y decir, mira, date un tiempo, mastícala bien y digérela poco a poco para que no tenga una indigestión, pero eso es la palabra de Dios. Y muchas de las veces nosotros vemos que la gente se ofende con la verdad, ¿no? A veces es muy amigo nuestro, pero como le digamos la verdad, deja de ser su amigo, vuelve a ser tu enemigo. ¿Ya no te ha pasado esto? Que tú puedes dar un buen consejo a alguien. Eso suele pasar mucho con los hijos, ¿no? Que tú llamas a los hijos y le das un buen consejo. Y al final termina siendo enemigo. Cuando parte la cara, mi padre tenía razón.
si yo hubiese escuchado a mi padre, pero ya es tarde, ya partiste la cara. Pero dentro de la iglesia pasa esto, ¿no? Tú das un consejo al hermano y dices, hermano, no vaya por este camino porque te vas a matar. No hagas y así no va a funcionar. Vale, pastor, el otro día él va exactamente en dirección contraria a la que tú le dijiste. Cuando lleva palos, ¡pim! Ay, ¿por qué no escuché el pastor? Está haciendo una indirecta. ¿Entiendes? Eso pasa. Eso pasa. Y eso pasaba en la época de Pablo también, eso no es nuevo. Todos nosotros puede que hayamos pasado algún tiempo por ahí, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender, cuando estamos hablando, tener conocimiento para no llamar murmurador a cualquiera. Conocer el murmurador, ¿no? El murmurador popularmente tira la piedra y esconde la mano. Esa es la palabra correcta. El murmurador tira la piedra y esconde la mano. Así que Pablo le declaró a los hermanos que la intención de él no era destruir. Y sí, Pablo sigue abriendo su corazón hacia los hermanos y les dice que les amaba muchísimo y que estaba con ellos para lo que fuera, para vivir o para morir. Amor incondicional, ¿verdad? Porque algunos amamos mucho mientras hay vida. Después que llegó la hora de morir, hacemos lo mismo que Pedro cuando vio que le iban a matar de verdad el maestro y dice, mejor me voy. ¿Ah? Se arrepintió. Sí, no, pero en el momento que estuvo en la carne, su decisión fue miedo, huir. Y esa, la mayoría de las veces como cristianos, es nuestra actitud. No estamos aquí diciendo que ninguno escapamos de eso, no, nosotros nos parecemos mucho a Pedro, antes de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Algunos somos muy temperamentales, un servidor. Dice, y entonces Pablo le informa a aquellos hermanos en el versículo 4 que también tenía mucho gozo, estaba consolado, pero en algo sobreabundaba, ¿no? Versículo 4 dice, mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo, dice mi Biblia. ¿Qué dice la Reina Valera? Esa es la traducción correcta, gozo, ¿no? Dice, tengo mucho gozo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo en gozo. Ahora, ¿dónde estaba la sobreabundancia del gozo de Pablo? Imagínense, tanta cosa para gozarse, para ser doblemente, alegrarse doblemente, dice, en medio de todas nuestras aflicciones, ¿qué es lo que pasa? Desborda mi alegría, ¿no? Y quiero terminar con esto. Algunos no creen que un cristiano puede en medio de la tribulación ser feliz. Tristeza y alegría no son compatibles cuando uno no está lleno del Señor y de su palabra. Cuando está, lo es, ¿no? Por eso Pedro dice, ustedes cuando le persigan, siendo por causa de Cristo, alégrense. Cuando te difamen, pero que sea por causa de Cristo, alégrese. Pero no se alegre si es por chismoso, por metiche. Eso lo dice Pedro, ¿no? Pedro era más o menos así de mi estilo, ¿no? Medio bruto hablando. Y dice, si es por chismoso, por metiche, por intrometido, por eso avergüéncese. Pero si es por causa del Evangelio, alégrese, gloríese. Y muchas de las veces nosotros, sin conocimiento, ¿cómo vamos a gloriarnos? ¿No? Pero Pablo dice, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Un cristiano puede verse afligido y no perder la alegría. Eso es lo que demuestra Pablo. Así que quiero terminar
con esto, ¿no? En medio de nuestras tribulaciones podemos alegrarnos. ¿Por qué, pastor? Porque veo la misericordia de Dios. Que nuestras tribulaciones no tienen nada que ver con las de Pablo en ese momento. Exactamente, para nada, ¿eh? Que el Señor tenga misericordia. Pero tampoco está muy lejos. Tampoco no seamos necios. La Biblia habla de muchas cosas, ¿no? Y nosotros vemos por ahí rondando, nosotros vemos las políticas y todo eso, y nosotros no nos damos cuenta que todo se está forjando para la venida de Cristo. Y que cuando llegue el momento, vamos a padecer persecuciones. Espero que no sea ninguno de ustedes, pero algunos de nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo ya están muriendo por ser cristianos. Así es, lamentablemente. Y nosotros, fíjate bien lo que voy a decir ahora, es más ofensivo de todo lo que yo he dicho esta noche. Cuando nos arrodillamos a orar, solo nos acordamos de pedir, Señor, dame, 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 dame. No nos acordamos de los misioneros, no nos acordamos de los evangelistas, no nos acordamos de los santos alrededor del mundo que están en países difíciles como Irán, Irak, Turquía, India, en todos esos lugares. Miren, ya que tenemos tanta facilidad con internet, entra a internet y mira a ver los cristianos alrededor del mundo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando entendamos esto, el centro de nuestra oración va a cambiar. Y vamos a orar por los misioneros, vamos a tener misericordia de ellos, vamos a pedir gracias. ¿Verdad? Porque ellos, y les voy a decir algo, son más felices que nosotros. ¿No? Hace poco vi una foto de un palestino cristiano, que ellos lo pillaron y lo iban a descartar y el hombre estaba riendo. Y más rabia se les metía todavía porque el hombre se reía. Y decía, si tú niegas a Cristo, te dejamos vivir. Y él se reía y se mátame. Acababa con sufrimiento. Algunos de nosotros, siendo cristianos, decimos, qué loco, ¿cómo va a hacer esto? Y se nos olvida que Jesucristo dice, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. De eso tienen que recordar, ¿pero cómo? Conociendo. ¿Verdad? Así que esforcémonos de escudriñar la palabra de Dios y adquirir conocimientos para la honra y para la gloria de su santo y poderoso nombre. Mañana es jueves, tenemos grupos de